Buen día, somos el grupo 7 y expondremos sobre la problemática social de la discriminación racial. Por ello, nuestra pregunta general de investigación es: ¿cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en los Estados Unidos a mediados del siglo XX? Nuestra primera pregunta específica es cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en relación a lo social. La fuente de Amador trata sobre la evolución de la discriminación racial en los Estados Unidos, describe sus raíces históricas y sus efectos en la sociedad contemporánea. Con la categoría de impacto social, encontramos que en la película Marshall ilustra arraigadas divisiones raciales que influyen en las decisiones judiciales y en las oportunidades legales para los afroamericanos. Le doy pase a mi compañera Dulce. Como segunda pregunta específica tenemos a ¿cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en relación a lo cultural? La fuente de Rodríguez trata sobre la complejidad del multiculturalismo y la asimilación en la sociedad estadounidense. Con la categoría impacto cultural encontramos que en la película Marshall la discriminación racial tiene un impacto significativo, perpetuando estereotipos negativos y limitando las oportunidades para las comunidades afectadas. Gracias. La tercera pregunta específica es: ¿cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en relación a lo legal? La fuente de Márquez trata sobre las diversas medidas legales implementadas en Estados Unidos y su repercusión en la historia. Con la categoría impacto legal encontramos que en la película Marshall esta discriminación se dio a través de las desigualdades y obstáculos que tenían los afroamericanos en el sistema judicial. Ahora le cedo el pase a Alejandra. Nuestra cuarta pregunta específica es: ¿cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en relación a la educación superior? La fuente de Bravo, Bufanti Falconi trata sobre la percepción y las experiencias raciales de los estudiantes en el ámbito de la educación superior. Con la categoría Impacto de Educación Superior, encontramos que en la película Marshall esta disparidad limita a los afroamericanos en su desarrollo profesional, conduciéndolos hacia la exclusión laboral. La quinta pregunta específica es: ¿cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en relación a lo económico? La fuente de Colmos documenta la desventajosa posición económica de los afroamericanos en Estados Unidos. Con la categoría Impacto Económico encontramos que en la película Marshall estas diferencias en el acceso a bienes y servicios para los afroamericanos no permitían consolidar un estatus social equitativo. Doy pase a mi compañera. ¿Cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall en relación a lo psicológico? La fuente del autor Juan Iborra habla del surgimiento de una tradición racial que se origina tras rebeliones de esclavos. En la categoría impacto psicológico encontramos que en la película Marshall, él defendía a las personas acusadas de recibir un trato injusto solo por no ser blancos. Le paso con mi compañera Cintia. Por último, nuestra séptima pregunta específica: ¿cómo fue la discriminación racial en el caso de Marshall, el origen de la justicia en relación a lo político? La fuente de Pastor Murillo trata sobre la importancia de los afrodescendientes como sujetos de derecho colectivo, con atributos y derechos específicos. Con la categoría impacto político encontramos en la película Marshall la incipiente aplicación de las normas antirracistas, homogeneizando el derecho para todo ser humano independiente de su raza. Gracias.